S-400 ruso, pulseo geopolítico, eso nos proponemos hoy descifrar. Ya teníamos algunos datos informativos que hacen parte de la matriz básica, nos parece, en el equipo de investigación, en la primera parte, y ahora avancemos sobre lo siguiente, a partir de una conclusión que sacábamos del primer segmento. Rusia efectivamente moderniza sus fuerzas armadas, está incursionando con mucha fuerza en el mercado de exportación de armamento, amenaza con destronar a Estados Unidos como primer país exportador en la industria armamentística. ¿Esto qué significa? Y en medio de todo eso tiene una carta triunfal, el S-400, potente sistema defensivo que hace parte de ese sistema nacional integrado de defensa. Vamos a ver todos los sectores que están involucrados en este juego. Cada vez más naciones desoyen las presiones de Estados Unidos para no comprar armas rusas bajo pena de ser sancionados. Incluso países que son aliados estratégicos de la Casa Blanca, como Arabia Saudita, también adquieren material bélico al país de Vladimir Putin. Otra de esas naciones es India, que ha comprado el sistema de defensa ruso S-400 y ha sido el país que adquirió mayor cantidad de material bélico ruso durante 2018 después de China y Turquía. India compró 5 regimientos de los complejos S-400 por $5.000 millones. Se trató del acuerdo más grande de todo el periodo de cooperación técnica y militar entre Rusia e India. Turquía, Irán, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irak son algunas de las naciones que también compran o están interesadas en tener armas de fabricación rusa. Turquía incluso tuvo que resistir los embates de Washington, quien chantajeó a su aliado de la OTAN para que no compre armas rusas. Finalmente, Donald Trump debió acceder a la conformación de un grupo técnico conjunto para evaluar la compatibilidad de los cazas F-35 y los sistemas antiaéreos rusos. Diversos analistas señalaron que esto significó una dura derrota para la geopolítica estadounidense. Al mismo tiempo, a escala mundial, Estados Unidos lidera el ranking de países exportadores de armas. Sin embargo, Rusia está en segundo lugar y con grandes potencialidades de ampliar el número de sus clientes. Sumo análisis y las consideraciones de nuestros invitados. A saber, desde Hyderabad, India, profesor Surendra Singh Negi, académico universitario, analista de Relaciones Internacionales con el área de especialización en América Latina, y desde San Sebastián, España, ya le miran en pantalla, Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional e intelectual de origen vasco. Bienvenidos y gracias para ambos por estar acá en nuestra jugada crítica. Comienzo en el orden que les presenté, me voy a India directamente. Profesor Surendra, ¿qué opinión le merece usted la postura que ha asumido el gobierno de Narendra Modi en este sentido? Muy buen día, Lucía, y otra vez gracias por la invitación. Yo me siento bastante feliz por las medidas que ha tomado la administración de Modi en esta última cumbre de G20. Yo personalmente realmente no me lo esperaba, pero India, por la firmeza que ha trabajado con estas negociaciones, primero en la reunión con Mike Pompeo acá en Nueva Delhi y después en Osaka, y las serie de reuniones que hubo ahí entre varios países, de los cuales India también figuraba muy importantemente, porque el primer ministro Modi no solamente se reunió con el primer ministro japonés, sino también con Donald Trump, con el mandatario chino, con los líderes del grupo del BRICS. Entonces, esta cumbre G20 realmente ha tenido unas reuniones multilaterales que hasta cierto punto clarifica que el mundo ya no es un mundo unipolar y que más temprano que tarde, la administración de Washington tendrá que aceptar y vivir con la realidad de que ahora no se puede continuar con esa hegemonía política, con esa hegemonía militar, y que tendrán que vivir con eso. Y por eso el contexto en el que India ha aclarado muy directamente
primero a Mike Pompeo y después muy bien y muy diplomáticamente a la administración de Washington que las negociaciones sobre la cuestión del S-400, ahí India también tiene sus propios intereses nacionales, sus intereses militares, y eso Washington tendrá que respetar, si no hay un problema grave. Y yo creo que Washington lo ha entendido porque en un momento dado Donald Trump también entiende que no puede jugar con ambos países asiáticos, con China y la India a la vez. Entonces, la señal se ha recibido bastante claramente en Washington. Gracias, profesor Surendra. Bueno, nos dice nuestro primer invitado, profesor Iñaki, que India asume postura de soberanía diplomática con intereses propios nacionales que Washington tendrá que respetar. Si lo entiende Washington, nos preguntamos, y yo le agrego, no es solo India, que dice no cederemos ante amenazas. También está Turquía, como tantos otros países que están diciendo vamos adelante con los contratos de adquisición del S-400 ruso. Estados Unidos se enoja, amenaza con sanciones, y Rusia, entre tanto, va avanzando en esta carrera. Pareciera ostentar primacía y posición de vanguardia. ¿Estamos ante una cuestión clave de geoestrategia, profesor Iñaki? Bueno, yo pienso que hay una cuestión de varias cuestiones de fondo aquí, ¿no? Que si simplemente nos miramos, nos fijamos en la superioridad tecnológica del S-400, lo mismo que la superioridad tecnológica del S-300 con respecto a su mismo nivel de calidad de otros cohetes interceptores, tendríamos simplemente un tema de constatación de la superioridad de este cohete y de la tecnología rusa en estos momentos, ¿no? Pero hay más problemas de fondo. Por ejemplo, hay un problema de fondo que no se está analizando, y es la superioridad del sistema educativo desarrollado por la Unión Soviética, que permitió que, a pesar del hundimiento posterior y los 10 años de hundimiento que tuvieron cuando se desplomó la Unión Soviética, sin embargo, en muy poco tiempo fueron capaces de reactivar una industria de alta tecnología en lo más puntero del conocimiento humano, superando y desbordando muchísimo a los Estados Unidos y a Europa, ¿no? Lo mismo ha hecho China, ¿no? China tenía un sistema educativo también con criterios parecidos, que podríamos llamar sin mayor interés ahora de entrar al debate, pues una pedagogía científica muy diferente a la burguesa, que le ha permitido en poquísimo tiempo superar y adelantar en muchísimas cuestiones sobre inteligencia artificial a Occidente, ¿no? Yo creo que este es un dato que tendremos que tener en consideración, porque el S-400, el S-500 que ya ha desarrollado Rusia, pero que todavía no está a la venta porque lo utilizan para ellos solos. Hubo otro dato, por ejemplo, un nuevo sistema de interceptación de los llamados aviones invisibles, ¿no? El Post-3M, ¿no? Que es un sistema que ya han avisado los rusos que está dentro de poco va a estar a la venta, ya lo han presentado públicamente, y va a descubrir cualquier avión supuestamente invisible, sobre todo el F-22 y el F-35 norteamericanos. Prácticamente van a quedar más visibles que un elefante volando en el espacio, ¿no? Estos datos que indican un hecho que lo vamos a tener que tener en cuenta. Cara a la venta de armas y cara a tecnología inteligente actual, los años que Rusia dedicó, que la URSS dedicó a la pedagogía y la educación de su pueblo, y la educación que ha dado China a su pueblo, están demostrando ahora efectividad. Esto por una parte, y por tanto en el resto de pueblos tenemos que entender que el socialismo, cuando se aplicó, tenía unas ventajas aplastantes. Otra cuestión de fondo que me gustaría también tocar para luego poder decir en el debate algunas cuestiones sobre el S-400, es que Rusia y China los están utilizando en base a su superioridad tecnocientífica, lo están utilizando para romper la dictadura del petrodólar, para romper la dictadura del dólar.
por ejemplo, es muy probable, casi seguro, que India pague en euros estos, no solamente los 5.000 millones de dólares que cuesta este sistema, sino el resto de compras que ha hecho, porque ha comprado, por ejemplo, AK-230, 203 quiero decir, ha comprado los modernos y muy eficaces helicópteros rusos recientes. Va extendiéndose, va debilitándose por una parte la dictadura del dólar, y va extendiéndose el uso por otros países, incluso aunque sea del euro, el uso por otros países de otras monedas, el yuan o del comercio directo, en el caso directo, las negociaciones directas entre Venezuela y Rusia, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Esto que está suponiendo, pues, que el CATSA y otros mecanismos diseñados por las instituciones imperialistas, por Donald Trump, para tener cogidos a los países por el cuello para que ni siquiera pudieran defenderse, se están desplomando. Y eso está permitiendo que, a la par de eso, se vaya extendiendo una forma económica de relaciones internacionales multilaterales, donde el dólar, que es una de las armas más efectivas de dominio norteamericano, se vaya debilitando, ¿no? Y por último, para luego seguir con el debate, esto no es una cosa nueva. Ya en la antigüedad se sabía, en el imperio persa, en el imperio asirio, en los estados de Sumeria, se sabía que un pueblo que no tiene capacidad de defensa es un pueblo vencido. Y cuando los persas, los sumerios, estoy hablando de hace 3.000, de hace 4.000 años, impedían que otros pueblos tuvieran armas, lo que estaban haciendo era condenar a ese pueblo a la supeditación. El CATSA, el sistema CATSA norteamericano, es un sistema que solamente te vende armas a un país si tú te arrodillas delante de la tecnología norteamericana y entregas la soberanía del país a los expertos norteamericanos. Lo mismo que en otra faceta hacía Monsanto, por ejemplo, y sigue haciendo Monsanto con los productos químicos, la genética industrial, etcétera, ¿no? El CATSA era un instrumento de eso. El CATSA está estallando, está rompiéndose en trozos, porque precisamente los países lo que han decidido es crear comercio no solamente de armas, sino también comercio científico, comercio sanitario, etcétera, al margen del dominio del dólar, ¿no? ¿Quién iba a decir que analizando un tema militar íbamos a encontrar tantos temas interesantes? Y tantas cuestiones interesantes, profe Iñaki. Usted dice, bueno, Estados Unidos intenta coger a varios por el cuello, pero en realidad hay varios, incluso aliados, y allí vemos caso India, Turquía, del lado opuesto está China, que están diciendo no vamos a ceder, vamos adelante con la adquisición de estas armas y tantas otras que necesitemos por intereses propios, que es una cuestión de soberanía también lo que está en juego acá, ¿no? Claro, precisamente. Luego hay otra cuestión que no he comentado, que también es importante, ¿no? Que es que el sistema de armas ruso, y el que está empezando a desarrollar también el chino, aunque habrá que esperar a confirmar esta hipótesis, el sistema de armas ruso está pensado ya desde muy antiguo, incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial, con el fusil Nagant, está pensado para que se utilicen en muy malas condiciones, en condiciones digamos que no son las parecidas ni remotamente a las condiciones de las ciudades en Norteamérica, en las ciudades en Europa, ¿no? A medios urbanos, a medios con seguridad tecnológica inmediata, con grandes reservas de recursos que pueden llegar en un momento y con un conocimiento tecnológico y con reservas tecnológicas acumuladas que inmediatamente pueden ser llevadas al frente, ¿no? El sistema ruso está pensado para que lo realicen pueblos que están en proceso de emancipación, que todavía saben que tienen que desarrollar una tecnología, una ciencia, una cultura, una educación de sus pueblos, una formación técnica a la altura de las exigencias de la tecnología actual, ¿no? Entonces son sistemas muy resistentes, muy duros, como se dice en cualquier mercado, bueno, bonito y barato, ¿no? Y fáciles de mantener con respecto a la tecnología occidental, ¿no? El S-300, por ejemplo, se ha instalado en Siria con suma facilidad, y solamente el S-300, que era, digamos, el padre del S-400,
pues ha causado pavor en Israel, ¿no? El S-400 se aprende a utilizar con mucha facilidad comparando los cohetes homólogos de inferior calidad que tienen los norteamericanos, ¿no? Por eso tantos países, aparte de las razones expuestas, por eso tantos países miran a la tecnología rusa, porque la ven como una garantía doble de su defensa. Primero, una defensa inmediata, asequible, de alta tecnología, pero también una defensa que sus pueblos pueden aprender a utilizar en muy poco tiempo y pueden empezar a producir y a copiar. Por ejemplo, los rusos permiten, ya pasaba con la India, pasaba con China, pasaba con otros países, los rusos permiten que sus sistemas de armas se fabriquen en otros países, ¿no? Estados Unidos pone muchas exigencias para que eso no ocurra y ata en corto y pone, como he dicho, muchas exigencias y muchas dificultades para que piezas elementales de su sistema de armas sean producidas en el propio país interesado, ¿no? Eso es una atadura, es una atadura que lo que hace es que el país quede en manos de los Estados Unidos. Concluyo, muchos pueblos del mundo ven todos estos problemas y deciden salvaguardar su independencia, deciden ahorrar en su economía y deciden avanzar en la cultura de sus pueblos, de su juventud, en su preparación científica, precisamente por estas cosas que le ofrecen un país antiguamente socialista y otro país, sin entrar en discusiones, que ha tenido, como es China, que ha tenido durante muchos años una educación socialista. Preparación científico-técnica, formación pedagógica, cultural, de eso nos está hablando, entre otras cosas, el profesor Iñaki. Quiero volver a India, allí nos espera Surendra. Hay otra cuestión en la agenda informativa de la cual también podamos desprender algunas claves, Surendra. Hace poco, justamente en la previa a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegaba a India, se reunía, entre otros, con el primer ministro Narendra Modi, dicen los medios, para tratar cuestiones comerciales, sobre todo algunos roces en ese ámbito. Y se dice que eso estaba en la agenda y de allí India fijaba postura. ¿Cómo cubrían los medios esa visita? ¿Qué otros datos se desprendían de allí? Porque incluso estamos viendo que hubo protestas en la capital contra Pompeo. Muy interesante los desarrollos que han habido en los últimos días. Es muy curioso cómo Donald Trump, justo antes de salir para Osaka desde Estados Unidos, hizo un tweet muy alarmante, tanto para la India como para China, por ejemplo, pero llega a Osaka y cambia, absolutamente cambia. Igual pasó con Mike Pompeo. Cuando venía para la India, habían imprimido un reportaje sobre la cuestión de los derechos de las minorías religiosas en la India. Y ese es un asunto que yo creo personalmente que inquietó mucho a Narendra Modi personalmente, y eso también se reflejó en los medios de comunicación aquí, porque la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, él salió a la prensa y habló de que eso, ahí los Estados Unidos no tenían ningún derecho de intervenir, porque ese sí que es un tema muy importante para la derecha que está gobernando en la India actualmente. Ahora, volviendo a la cuestión del comercio, yo creo que el año que viene, como Donald Trump también va a tener elecciones en su propio país, y uno de los grupos más importantes para ellos, para volver a la presidencia, serán los grupos de los campesinos estadounidenses. India, como respuesta a las sanciones no a las sanciones, pero las medidas que había tomado Donald Trump en contra de la India, quitando esa calidad para los productos que India exportaba a Estados Unidos. Como respuesta, India también impuso sanciones sobre algunos productos, entre los cuales figuraban los productos de comida, ¿no? Fundamentalmente.
Y eso también provocó mucha ansiedad en la Casa Blanca, y por eso Mike Pompeo, cuando llegó a Nueva Delhi, se había bajado mucho el tono y la rueda de prensa que tuvieron ambos ministros de la India y de Estados Unidos se reflejaba muy claramente que ese tono de la amenaza ya no estaba en el aire. Y el ministro de Relaciones Exteriores de la India, el señor Jaishankar, estaba muy claro y muy firme en todas esas posturas sobre la cuestión de Irán, sobre la cuestión de los intereses económicos nacionales de la India en cuanto a la energía, en cuanto a la estabilidad regional, sobre la cuestión de Afganistán, sobre la cuestión de Irán, y después también sobre la cuestión del comercio, ¿no? Y aclaró muy bien ahí que así no se puede hacer. Habrá que negociar, pero así no se puede hacer. Y Mike Pompeo no tenía ese tono que usualmente los ministros, los mandatarios de Estados Unidos llevan cuando se dirigen a la prensa o cuando se sientan a negociar con otros ministros o con otros mandatarios del mundo. Un aspecto muy interesante, muy curioso que yo observo es que con esta serie de sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre varios países, India es uno de los tantos, ha causado un nuevo fenómeno, sobre todo en la región asiática, porque países como India, China y Rusia están viviendo un fenómeno muy nuevo, porque ahora estas sanciones que impone Estados Unidos sobre estos países los está uniendo, y es algo muy interesante, porque geopolíticamente India, China y Rusia tienen sus propios intereses, pero estas sanciones les han puesto en un sitio donde antes no se encontraban. Entonces, India y China ahora, y también Putin, se encontraron ahí, se reunieron en Osaka para hablar de estas políticas proteccionistas que yo personalmente creo que es la contradicción más fundamental, más importante de la política neoliberal, porque por un lado el libre comercio, el modelo neoliberal habla de este supuesto liberalismo económico financiero que siempre ha promovido, y por otro lado vemos ahora cómo la administración de Donald Trump, cómo Donald Trump, él propiamente, cómo llegó al poder con esta propaganda de proteger sus propios ciudadanos, ¿no? Y este proteccionismo nacional, económico, financiero, para proteger a sus propios ciudadanos. Entonces, este es un nuevo fenómeno que es muy curioso en el mundo que está pasando. Gracias, profesor Surendra. Y vuelvo con el profesor Iñaki para una última precisión. Profesor, algo de esto nos hablaba y también hace referencia o alusión a esta cuestión Mario Dinucci, el geógrafo y profesor italiano, que teníamos como recomendación en un artículo publicado por la red Voltaire, con un sistema, palabras más, palabras menos, basado exclusivamente en la hegemonía del dólar, cuyo valor sabemos no viene determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos. Tiene un gasto militar este país que ejerce un efecto de locomotora sobre el de los demás países. Pone por caso Italia el profesor Mario Dinucci. Si se siente realmente que está perdiendo espacio, un espacio geoestratégico, ¿hay algo más que puede hacer Estados Unidos? Es decir, ¿qué pasa con su desarrollo en esta carrera que no es nada desdeñable tampoco?
Bueno, Estados Unidos está haciendo lo que en su tiempo también fue la suerte de Gran Bretaña a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y lo que antes había sido a finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, lo que había sido la suerte de Holanda, ¿no? Y lo que anteriormente había sido también la suerte del norte de Italia con Florencia, con Génova y con las islas, con las ciudades del norte de Italia que fueron la cuna del capitalismo, ¿no? Cuando un país, en este caso Estados Unidos, como antes he dicho el caso de Gran Bretaña, de Holanda, etcétera, pierde capacidad productiva, está descendiendo en la producción de valor, en la producción de riqueza, de valores de uso, de valores de cambio, que no solo en el manejo de dinero, de capital ficticio y de capital financiero que no produce valor, etcétera, etcétera, es un país que va en retroceso, ¿no? Y esto es lo que está pasando a Estados Unidos. En los años 60 y 70 Estados Unidos tenía un crecimiento del 4,4% en la década, ¿no? En los años 80, 90, un poquito más, bajó al 2,2%, 2,2%. Posteriormente bajó al 1,4%. Y está estancada ahí, ¿no? Y es un país que se está desindustrializando y que sobrevive por la compra masiva de capital, por el saqueo de otros países, porque controla, como hemos comentado, el petrodólar y otros recursos, ¿no? Y porque tiene también centenares de bases en todo el mundo. ¿Esto qué le lleva? Le lleva a una economía militarizada, a lo que se llamó hace unos años el keynesianismo militar, ¿no? Podríamos hacer una especie de comparación histórica, ¿no? Cuando el Imperio Romano, la República Romana, dejó de ser económicamente productiva porque los campesinos de la República Romana y de zonas de Europa dejaron de ser rentables y se les sustituyó por esclavos y dejaron de producir, y Roma tenía que saquear otros países e imponer a otros países unas condiciones durísimas de esclavitud, como no era rentable económicamente la economía romana, empezó a un imperio militarizado. Cuando ese imperio militarizado se agotó, porque otros países aprendieron a combatir al ejército romano, Roma se desplomó y Roma se hundió. Sobrevivió la Roma oriental, Bizancio, porque recuperó su economía y pudo mantenerse 1000 años más durante, pues prácticamente hasta 1450 y tantos, que fue ocupada por Turquía, ¿no? Esa es la suerte que está ocurriendo ahora, cambiando en muchas distancias, que está ocurriendo a Norteamérica. Cuando un país deja de producir valor, su industria se marcha afuera, su industria no es rentable y sobrevive por el saqueo económico, por el control del capital financiero y del capital ficticio, por la presión y la amenaza y el chantaje militar, etcétera, etcétera, es un país que ya inequívocamente está condenado a desaparecer o a ser un país secundario, ¿no? Esto es lo que le pasó a Gran Bretaña en su tiempo hasta hacer crack ya en la mitad del siglo XX, ¿no? Previamente le había pasado a Holanda también, a otra escala le pasó al Imperio Español también en su momento, ¿no? Esa es la suerte de Estados Unidos. Lo que intenta Donald Trump en estos momentos es revertir esa circunstancia. Intenta por todos los medios militares de advertencia, de amenaza, de terror, etcétera, etcétera, intenta recuperar la industria interna, pero ya no puede porque hay capacidad productiva fuera del mundo, ya no puede porque las industrias norteamericanas han llevado, las grandes empresas, la Ford, etcétera, etcétera, han llevado sus grandes empresas, las han llevado a otros países. Lo que ha pasado, por ejemplo, con las empresas del norte de México, ¿no? Las grandes empresas norteamericanas que tienen las maquilas en el norte de México no quieren volver o quieren volver poco a los Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Y aunque en estos momentos Estados Unidos tiene un pequeño auge económico, es un pequeño auge económico no basado en la recuperación de la economía productiva. Esto, digamos, es lo que se está librando y lo que ha hecho, y concluyo, lo que ha hecho en estos momentos Donald Trump al acudir al G20 en Japón ha sido amenazar a todo el mundo porque está viendo que todo el mundo de un modo u otro se está resistiendo al intento de reconquista que está dirigiendo Donald Trump. Eso es lo que está ocurriendo. Iñaki, gracias. Desde San Sebastián y lo mismo
el agradecimiento para Surendra, profesor desde India. A ambos, muy valiosa la intervención para nuestra audiencia seguramente por la cantidad de datos que nos han ofrecido y seguro así se ha valorado.